Relato 1. El kilómetro que no existe. Llevo 23 años manejando esta ruta y te juro por mi madre que ese tramo nunca estuvo ahí. Me llamo Héctor Villarreal, tengo 48 años y manejo un Freightliner Cascadia modelo 2019, color blanco con franjas azules. Esa noche llevaba carga de electrónicos desde Monterrey hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eran exactamente las 2:47 de la madrugada del 12 de marzo cuando pasé el kilómetro 87 de la carretera federal 85. Lo sé porque miré el reloj justo cuando sentí ese golpe de aire frío que te entra por la rendija del vidrio, aunque todas las ventanas estaban cerradas. La temperatura afuera marcaba 14 grados. Adentro tenía la calefacción en nivel 3. Llevaba 8 horas de ruta. Me faltaban 2 para llegar al cruce y hacer el papeleo de siempre. La carga iba bien asegurada, 18 toneladas de mercancía en cajas de cartón reforzado, todo con sello de origen. El tráiler rodaba parejo sobre el asfalto recién repavimentado. En el radio sonaba una estación de norteñas de Laredo, la 96.3 FM, y el locutor acababa de anunciar que venían 3 seguidas de los Tigres del Norte. Entonces vi el letrero. No era un letrero oficial de la SCT. Era de madera pintado a mano, clavado en un poste torcido al lado derecho del camino. Decía, desvío, paradero 24 HRS, 3 km. La pintura era blanca sobre fondo verde oscuro, con letras irregulares como las que ves en los ranchos viejos. Lo extraño es que yo conozco cada paradero, cada gasolinera, cada tiendita de esta carretera. Llevo más de 2 décadas haciendo esta ruta 2 veces por semana. Y te lo juro, nunca había visto ese letrero. Seguí de largo. No necesitaba parar. Había cargado gasolina en Montemorelos y llevaba un termo con café recién hecho. Pero algo me hizo mirar por el espejo lateral. El letrero seguía ahí reflejando la luz de mis lámparas traseras. Y detrás vi algo más. Un camino de terracería que se desviaba hacia la izquierda, perdiéndose entre mezquites y huizaches. Qué raro, pensé. Ese camino tampoco lo había visto. Aceleré un poco. El Cascadia respondió bien, subiendo de 85 a 95 kilómetros por hora en llano. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo vehículo en dirección contraria, ni detrás de mí. Solo el ruido constante del motor Cummins ISX-15, el roce de las llantas Michelin sobre el pavimento y la voz del locutor anunciando que ya venía la jaula de oro. Pasaron 5 minutos. Entonces vi otro letrero, idéntico al primero. Misma madera, misma pintura, mismo poste torcido. Desvío, paradero 24 HRS, 3 km. Lo miré fijamente mientras pasaba. Esta vez me fijé en un detalle. La pintura estaba fresca. Podía ver cómo brillaba bajo la luz de mis faros, como si alguien la hubiera aplicado hace apenas unas horas. Revisé el odómetro. Había avanzado exactamente 8.3 kilómetros desde el primer letrero. ¿Cómo podía haber otro letrero igual a solo 8 kilómetros de distancia, anunciando el mismo paradero? Tomé el radio CB del portavasos. Apreté el botón. Aquí unidad 47, Freightliner blanco rumbo a Laredo. ¿Alguien me copia en el canal 19? Silencio. Solo estática. Repito, unidad 47 en la 85, altura del kilómetro 95. ¿Alguien me copia? Nada. Y eso era raro, muy raro. Siempre hay alguien en el CB a esta hora. Siempre hay otro trailero despierto, otro insomnio rodando por estas carreteras. Pero esa noche, nada. Solo el chasquido constante de la estática, como si el radio estuviera captando algo que no lograba traducir en sonido. Miré el reloj del tablero. 3:02 AM. Habían pasado 15 minutos desde el primer letrero. A esta velocidad ya debería estar cerca del kilómetro 105, pero cuando miré el poste de señalización que apareció a mi derecha, decía KM 87, el mismo kilómetro. Sentí que el estómago se me revolvía. Aflojé el acelerador. El Cascadia bajó a 70, luego a 60. Mis ojos recorrieron todos los instrumentos del tablero: velocímetro, tacómetro, temperatura del motor, presión de aceite. Todo normal. El GPS satelital mostraba que yo estaba avanzando. La línea azul se movía por la pantalla, siguiendo la carretera federal 85 en dirección norte.
Pero los postes kilométricos decían otra cosa. Pasé otro, KM 87, y otro, KM 87, y otro más, KM 87. El mismo maldito kilómetro, una y otra vez. Apreté el freno. Las llantas chirriaron levemente. Me detuve en el acotamiento derecho, dejando las luces intermitentes encendidas. Apagué el motor. El silencio que siguió fue absoluto. No se escuchaba viento. No se escuchaban grillos. No se escuchaba nada, excepto el tic-tac del motor enfriándose y mi propia respiración, cada vez más acelerada. Tomé mi celular, sin señal. Lo intenté de todas formas. Marqué a mi esposa. No entró la llamada. Intenté mandar un WhatsApp. El mensaje se quedó con el relojito girando sin enviarse. Salí de la cabina. El aire afuera no era como debía ser. Estaba quieto, denso, como si pesara más de lo normal. La temperatura seguía siendo de 14 grados según el termómetro del tráiler, pero yo sentía calor, un calor húmedo que no correspondía. Caminé hacia el frente del Cascadia, revisando las llantas, buscando alguna explicación lógica. Todas estaban bien. La carga estaba bien. Todo estaba bien, menos la carretera, porque cuando miré hacia adelante, hacia donde se suponía que debía continuar mi ruta, vi que el asfalto se perdía en una niebla. No era niebla normal. Era una pared gris, compacta, que se extendía de lado a lado del camino, bloqueando completamente la visión. Y lo peor, la niebla no se movía. No había corrientes, no había remolinos. Estaba ahí, estática, esperando. Detrás de mí, hacia el sur, la carretera lucía normal, clara, visible, sin niebla. Volví a subir al tráiler. Cerré la puerta con seguro. Encendí el motor. Metí reversa. Si no podía avanzar, retrocedería hasta encontrar algún punto conocido, alguna referencia que me dijera dónde carajos estaba realmente. Retrocedí durante 10 minutos, mirando constantemente por los espejos. La carretera seguía igual, vacía, sin vehículos, sin vida. Pasé 3 postes kilométricos más. Los 3 decían KM 87. Entonces, por el espejo lateral izquierdo, vi algo que me heló la sangre. Un hombre estaba parado en medio del camino. No había estado ahí un segundo antes. Simplemente apareció, como si se hubiera materializado de la nada. Vestía ropa de trabajo, pantalón de mezclilla, camisa de franela a cuadros, botas de casquillo. Tenía las manos en los bolsillos y me miraba fijamente, sin expresión, sin moverse. Frené de golpe. El tráiler se detuvo con un rebote. Bajé el vidrio de la ventana del conductor asomándome. «Oiga, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» El hombre no respondió. No se movió. Solo me miraba. «Le estoy hablando. ¿Está perdido?» Nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Hay algo en la mirada de una persona que te dice si está realmente ahí o si estás viendo algo que no deberías ver. Y ese hombre no parpadeaba, no respiraba, no hacía nada de lo que hace un ser humano vivo. Subí el vidrio de inmediato, metí primera y aceleré hacia adelante, decidido a romper esa niebla, a salir de donde estuviera atrapado. El Cascadia entró en la pared gris a 60 kilómetros por hora. La niebla no se sentía como niebla, se sentía como atravesar agua espesa, como si el tráiler estuviera moviéndose en cámara lenta, aunque el velocímetro marcara velocidad normal. No veía nada, absolutamente nada, solo gris. Gris arriba, gris a los lados, gris adelante. Apreté el claxon. El sonido salió ahogado como si estuviera bajo una cobija gruesa, y entonces, tan repentinamente como había entrado, salí. La carretera apareció frente a mí, iluminada por las primeras luces del amanecer. Miré el reloj. 5:34 AM. Habían pasado casi 3 horas. El poste kilométrico que vi a mi derecha decía KM 112. Había avanzado 25 kilómetros. Tomé el CB, las manos me temblaban. «Aquí unidad 47. ¿Alguien me copia?» La voz que respondió casi me hace llorar de alivio. «Te copio, 47. Aquí unidad 23, Kenworth rojo. ¿Todo bien, compa?» «¿Dónde estás?», pregunté. La voz ronca. «Voy en el kilómetro 118 rumbo a Laredo». «¿Por qué? ¿Necesitas algo?» «No, no sé. ¿Tuviste algo raro en el kilómetro 87?» Hubo una pausa larga.
El 87. Compa, ese tramo lo quitaron hace como 5 años cuando ampliaron la carretera. Ahora la numeración salta del 86 al 88. No existe el kilómetro 87. Me quedé mudo. ¿47? ¿Sigues ahí? Sí, aquí estoy. Si te sientes mal, hay un Oxxo en el kilómetro 120. Para ahí tómate un café. Descansa un rato. Gracias, compa. Eso haré. Llegué al cruce de Nuevo Laredo 2 horas después. Hice el papeleo, descargué la mercancía, firmé los documentos. Todo normal. Pero cuando revisé el tacómetro digital que registra cada kilómetro recorrido para la empresa, vi algo que no tenía explicación. Había un espacio en blanco. Desde las 2:47 am hasta las 5:34 am, el sistema no había registrado nada. Como si el tráiler hubiera dejado de existir durante esas 3 horas. Esa noche, cuando llegué a casa en Monterrey, busqué en internet información sobre la carretera 85. Encontré un foro de traileros viejos, de esos que ya casi nadie usa. Había un hilo del 2003 titulado El kilómetro perdido de la 85. Decía, dicen que antes de que remodelaran la carretera, en el kilómetro 87 hubo un accidente terrible. Un tráiler completo con una familia que venía de vacaciones. Chocaron de frente a las 3 de la madrugada. No hubo sobrevivientes. Cuando ampliaron la carretera, decidieron cambiar la numeración para que ese kilómetro no existiera más en los registros oficiales. Pero algunos traileros siguen viéndolo. Siguen entrando ahí. Y algunos no salen. Nunca más he vuelto a ver ese kilómetro. Pero ahora, cuando paso del 86 al 88, bajo la velocidad. Reviso mis espejos y le doy gracias a Dios de que la carretera me dejó salir. La regla es simple. Si ves un kilómetro que no debería existir, no entres. Y si ya entraste, reza para que la carretera todavía recuerde el camino de salida. Relato 2. La estación que siempre tiene luz. Me llamo Roberto Castañeda, 52 años, originario de Hermosillo, Sonora. Manejo un Kenworth T680 modelo 2020, rojo con plateado, matrícula de Sonora. La noche del 8 de septiembre hice una ruta que he hecho cientos de veces. Hermosillo a Nogales, transportando piezas automotrices para una maquiladora. Son aproximadamente 280 kilómetros por la carretera federal 15. Un camino que me conozco de memoria. Cada curva, cada subida, cada gasolinera. Salí a las 10 de la noche. El cielo estaba despejado, temperatura de 23 grados, nada de viento. Llevaba media carga, unas 12 toneladas de refacciones bien distribuidas. El Kenworth iba suave, el motor Packard MX-13, ronroneando constante a 1600 revoluciones. En el radio llevaba una estación de banda de Caborca, música tranquila para hacer más ameno el camino. Todo iba perfecto hasta el kilómetro 152. Ahí es donde normalmente paro a cargar gasolina. Hay una estación grande, de esas de cadena nacional, con tienda de conveniencia, baños limpios y un área techada para que los traileros puedan revisar sus unidades. Siempre está llena. Siempre. No importa la hora. Siempre hay al menos 3 o 4 tráileres ahí, a veces hasta 8 o 10. Pero esa noche, cuando llegué, el lugar estaba completamente vacío. Eso ya me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Pensé, bueno, es miércoles, tal vez hay poco movimiento. Entré al área de carga, alineando el Kenworth frente a la bomba de diésel. Las luces de la estación estaban encendidas, todo iluminado perfectamente. Podía ver el interior de la tienda a través de los ventanales, los estantes llenos, las cámaras de refrigeración funcionando, las luces de los anuncios parpadeando. Pero no había nadie. Apagué el motor. Bajé de la cabina. El silencio era extraño. Normalmente en estas estaciones escuchas el zumbido constante de las máquinas, el ruido de otros motores, gente hablando, el sonido de las puertas abriéndose y cerrándose, pero esa noche, nada. Solo el viento suave del desierto y el tic-tac del motor de mi tráiler enfriándose. Caminé hacia la tienda. La puerta automática se abrió con su sonido electrónico normal. Entré. El aire acondicionado estaba funcionando. Hacía frío adentro. Los refrigeradores zumbaban. La máquina de café estaba encendida, con el foco rojo indicando que había café recién hecho.
Los estantes estaban perfectamente ordenados. Botanas, dulces, productos enlatados, todo en su lugar, pero no había ningún empleado. «Hola», llamé, la voz sonando extrañamente alta en el silencio. «¿Hay alguien aquí?» Nadie respondió. Caminé hacia el mostrador. La caja registradora estaba ahí, cerrada pero conectada. La pantalla de la computadora estaba encendida, mostrando el sistema de punto de venta listo para procesar una compra. Había incluso un vaso de café a la mitad junto al teclado, todavía humeante. Alguien había estado ahí hace apenas unos minutos. «¿Hola?» Volví a llamar más fuerte. «Disculpe, necesito cargar diésel». Silencio. Salí de la tienda buscando con la mirada. Revisé los baños. Las puertas estaban abiertas, las luces encendidas, todo limpio. Nadie. Caminé alrededor del edificio, pensando que tal vez el empleado estaba afuera fumando o revisando algo. Nada. El estacionamiento estaba vacío excepto por mi Kenworth. No había otros vehículos, ni autos, ni camionetas, nada. Entonces vi algo que me llamó la atención. En la pared trasera del edificio había una puerta de metal, pintada de gris. Tenía un letrero que decía, «Solo personal, área de mantenimiento». La puerta estaba entreabierta y por la rendija salía una luz amarilla. Me acerqué. Toqué la puerta con los nudillos. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» La puerta se abrió un poco más con el golpe de mis nudillos, rechinando levemente. La luz amarilla se hacía más intensa. Empujé la puerta completamente. Lo que vi detrás no tenía sentido. No era un cuarto de mantenimiento, era un pasillo largo, estrecho, con paredes de concreto sin pintar y una hilera de focos amarillos colgando del techo. El pasillo se extendía hacia adelante, recto, desapareciendo en la distancia. No podía ver dónde terminaba. Un pasillo en una gasolinera. Eso no era normal. Las gasolineras no tienen pasillos largos. Son edificios pequeños, compactos. Este pasillo parecía extenderse por decenas de metros, tal vez más. Algo en mi instinto me dijo que no entrara, pero mi curiosidad era más fuerte. Di un paso hacia adelante, cruzando el umbral. El aire cambió inmediatamente. Adentro hacía más frío que en la tienda. Y había un olor extraño, como a tierra mojada, a humedad, aunque todo el pasillo parecía seco. Las paredes de concreto estaban desnudas, sin cables visibles, sin tuberías, sin nada que explicara de dónde venía la electricidad para esos focos. Di otro paso, luego otro. El pasillo seguía. Los focos amarillos colgaban cada 3 metros, balanceándose levemente, aunque no había corriente de aire. El silencio era absoluto. Mis botas de casquillo resonaban contra el piso de concreto con cada paso. Caminé durante lo que me pareció un minuto completo. El pasillo no cambiaba. Mismas paredes, mismos focos, mismo piso. No había puertas laterales, no había ventanas, no había nada más que ese corredor interminable. Entonces escuché algo. Una voz. Venía desde adelante, desde algún lugar al final del pasillo. Era una voz de mujer, hablando en tono normal, como si estuviera conversando con alguien. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro, tranquilo, cotidiano. «¿Hola?», grité. «¿Necesita ayuda?». La voz se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el silencio anterior. Era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando, escuchando, decidiendo. Y entonces la voz volvió a hablar. Pero esta vez no venía de adelante, venía de atrás, de donde yo había entrado. Me giré de golpe. El pasillo detrás de mí se veía exactamente igual que el de adelante. Mismas paredes, mismos focos, mismo piso. No podía ver la puerta por la que había entrado. El pasillo se extendía en ambas direcciones, infinito. «Roberto», dijo la voz, dijo mi nombre. El corazón me dio un vuelco. La voz era de mujer, sí, pero no era una voz normal. Sonaba hueca, como si viniera de muy lejos o desde dentro de un túnel. Y conocía mi nombre. «Roberto Castañeda», repitió la voz ahora más cerca. «Conductor de Kenworth T680 matrícula», y dijo el número completo de mi matrícula. Sentí que las piernas se me aflojaban. Empecé a caminar hacia atrás, hacia donde creía que estaba la salida, sin quitar los ojos del pasillo frente a mí. Los focos empezaron a parpadear. 1,
luego otro, como si algo estuviera pasando debajo de ellos, apagándolos progresivamente. «No deberías estar aquí», dijo la voz, y esta vez sonaba justo detrás de mi oreja. Corrí tan rápido como pude por ese maldito pasillo, las botas golpeando el concreto, la respiración agitada, el corazón bombeando adrenalina pura. Los focos seguían apagándose a mi paso, sumergiéndome en oscuridad progresiva. Corrí sin ver, guiándome solo por la débil luz que quedaba adelante, y de repente me estrellé contra algo. Una puerta, la puerta de metal, la misma por la que había entrado, estaba cerrada. La empujé con desesperación. No cedía. Empujé más fuerte. Nada. Golpeé con los puños. «Ábrete, ábrete, carajo». Detrás de mí, en la oscuridad completa, escuché pasos. Pasos lentos, deliberados, acercándose. Y entonces la puerta cedió. Caí hacia adelante, rodando sobre el pavimento. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Miré hacia arriba. Estaba afuera de la gasolinera, en el estacionamiento. Mi Kenworth seguía ahí, exactamente donde lo había dejado. Las luces de la estación seguían encendidas. Me levanté, temblando. Miré hacia la pared trasera del edificio. La puerta de metal seguía ahí, pero ahora estaba completamente cerrada, y el letrero decía algo diferente. Ya no decía «solo personal área de mantenimiento». Ahora decía «no abrir, peligro». Volví a mi tráiler caminando de espaldas, sin quitarle los ojos a esa puerta. Subí a la cabina, encendí el motor y salí de ahí a toda velocidad, sin cargar gasolina, sin nada. Manejé hasta Nogales en tiempo récord. Cuando llegué al cruce, ya era de día. Hice mi entrega. Todo normal, pero no podía dejar de pensar en ese pasillo, en esa voz que conocía mi nombre. 3 días después, de regreso a Hermosillo, pasé de nuevo por el kilómetro 152. La gasolinera estaba ahí, operando normalmente, llena de gente, de tráileres, de movimiento. Entré, esta vez con luz del día. Cargué gasolina. El empleado que me atendió era un chavo joven, tal vez de 25 años. Mientras procesaba el pago le pregunté, «Oye, el miércoles pasado vine como a las 11 de la noche y no había nadie. ¿Ustedes cierran a esa hora?» El chavo me miró confundido. «No, señor, somos 24 horas». «Siempre hay alguien». «Pues el miércoles no había nadie». El chavo frunció el ceño pensando. «El miércoles 8. Ah, ese día sí pasó algo raro». El encargado del turno nocturno renunció de la nada. Dijo que había visto algo que lo asustó. No quiso dar detalles, solo renunció y se fue. Lo encontramos afuera sentado en el estacionamiento, temblando. Decía que no volvía a entrar. ¿Y qué vio? El chavo se encogió de hombros. No lo dijo, pero hay una cosa que sí mencionó. Dijo que la puerta trasera, la del área de mantenimiento, se había abierto sola y que adentro había visto algo, un pasillo que no debería existir. Después de eso, el dueño mandó poner un candado en esa puerta. Nadie la puede abrir ya. Me quedé helado. ¿Puedo ver esa puerta? Claro. Rodeamos el edificio. La puerta de metal seguía ahí, pero ahora tenía un candado industrial grueso, de esos que necesitas herramientas especiales para cortar. Y había algo más. Alrededor del marco de la puerta habían pintado una línea roja continua como un sello. «¿Qué es esa línea?», pregunté. El chavo bajó la voz. «El dueño es muy católico. Mandó llamar a un padre para que bendijera la puerta. La línea roja es, no sé, algo que el padre dijo que había que hacer para que lo que esté adentro no salga». No hice más preguntas. Pagué mi gasolina y me fui. Desde esa noche, cuando paso por esa gasolinera, nunca paro si es de noche. Y si tengo que parar de día, nunca me acerco a la parte trasera del edificio. Porque hay cosas que es mejor dejar cerradas, y hay puertas que nunca debieron abrirse. La regla es clara: si una puerta no debería estar donde está, no la abras. Y si la abriste, sal corriendo y no mires atrás. Porque lo que vive del otro lado no siempre deja que regreses. Relato 3. El convoy que nunca para. Me llamo Arturo Domínguez, 45 años, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Manejo un International LT modelo 2018, negro con rojo, especializado en transporte refrigerado.
La madrugada del 15 de noviembre llevaba carga de productos congelados desde Juárez hasta Chihuahua capital por la carretera federal 45. Son unos 370 kilómetros que normalmente hago en 5 horas, parando solo una vez para revisar la temperatura del contenedor refrigerado y estirar las piernas. Esa noche salí a las 11:30 p.m. La temperatura exterior era de 8 grados, casi congelando. El cielo estaba nublado, sin estrellas, y había una neblina ligera que hacía que los faros del tráiler se reflejaran de forma extraña en el aire. El contenedor iba a menos 18 grados, perfecto para la carga de carne y verduras congeladas. El International ronroneaba suave, el motor Cummins X15 trabajando sin problemas. Llevaba 1 hora de camino cuando vi las luces. Eran las luces traseras de un tráiler, adelante mío, tal vez a 1 kilómetro de distancia. Luces rojas parpadeando levemente con el movimiento. Al principio no les presté atención. Es normal cruzarte con otros traileros en esta ruta, pero algo me llamó la atención. El tráiler de adelante iba exactamente a mi misma velocidad. Yo llevaba el control de crucero fijado en 90 kilómetros por hora, y ese tráiler también iba a 90. No se alejaba, no se acercaba. Mantenía la distancia exacta. ¡Qué casualidad!, pensé. Pasaron 10 minutos. El tráiler seguía ahí, a la misma distancia. Decidí acelerar un poco, subiendo a 95 kilómetros por hora para rebasarlo. Pero cuando aceleré, las luces de adelante también aceleraron. Seguían a la misma distancia. Bajé la velocidad a 85. Las luces también bajaron. Seguían ahí, manteniendo el espacio exacto entre nosotros. Eso ya no era casualidad. Tomé el radio CB. Aquí unidad 89. International negro. Al tráiler que va adelante mío en la 45. ¿Me copias? Silencio. Solo estática. Repito. Al tráiler en la Federal 45, kilómetro 100 aproximadamente. ¿Me escuchas, compa? Nada. Aceleré a fondo. El International subió a 105 kilómetros por hora. Las luces de adelante desaparecieron por un momento, pero luego volvieron a aparecer, a la misma distancia, como si nunca me hubiera acercado. El corazón empezó a latirme más rápido. Algo no estaba bien. Entonces vi algo más. Detrás de ese primer tráiler apareció otro. Luces rojas, idénticas, a la misma velocidad. Y detrás de ese otro, y otro, y otro. En cuestión de segundos conté 7 tráileres adelante mío, todos en fila perfecta, todos manteniendo la misma distancia, todos a la misma velocidad. Un convoy fantasma rodando por la carretera federal 45. Intenté el CB de nuevo. Aquí unidad 89. ¿Alguien me copia? Hay un convoy adelante mío y no responden. Esta vez hubo una respuesta, pero no era una voz normal. Era estática, mezclada con algo que sonaba como susurros. Muchos susurros al mismo tiempo, hablando en un idioma que no reconocía, o tal vez hablando al revés. Continuar no podía distinguir. Apagué el CB de inmediato. Los 7 tráileres seguían adelante, luces rojas brillando en la neblina. Decidí hacer algo drástico, frenar completamente. Me detuve en el acotamiento apagando el motor, dejando solo las luces intermitentes encendidas. Los 7 tráileres también se detuvieron, no de forma gradual, no con frenado progresivo, simplemente se detuvieron, de 90 a 0 en un instante, sin chirrido de llantas, sin nada. Sus luces rojas parpadeando en la oscuridad, esperando. Sentí un frío que no tenía nada que ver con los 8 grados exteriores. Era un frío interno, visceral. Mis manos temblaban sobre el volante. Podía escuchar mi respiración acelerada, ahogada. Esperé 5 minutos, 10, 15. Los tráileres no se movían. Encendí el motor. Los tráileres encendieron sus motores. No pude escucharlos. Estaba demasiado lejos, pero vi cómo sus luces se intensificaron levemente, como cuando un motor arranca. Aceleré. Ellos aceleraron. Frené. Ellos frenaron. Era como si estuviera sincronizado con ellos, o ellos conmigo. Como si mi tráiler y esos 7 fueran uno solo, conectados por algo invisible. Entonces recordé algo que un trailero viejo me había dicho años atrás, en un bar de carretera en Torreón. Estábamos tomando cerveza después de una entrega, y empezó a contar historias de la carretera. Una de ellas
Era sobre un convoy fantasma que aparecía en las rutas del norte. Decía así: si alguna vez ves un convoy de tráileres que no responde al CB, que mantiene distancia perfecta y que imita tus movimientos, no intentes rebasarlos, no intentes acercarte. Son los perdidos. Traileros que murieron en la carretera y siguen rodando, atrapados en un bucle eterno. Si intentas alcanzarlos, te unes al convoy, y ya nunca paras. En ese momento lo tomé como una historia de borrachos, pero ahora, viendo esos 7 tráileres inmóviles en la oscuridad, la historia cobraba un sentido aterrador. Tenía 2 opciones: retroceder o seguir adelante. Retroceder significaba dar vuelta y buscar otra ruta, perdiendo horas. Seguir adelante significaba, ¿qué? ¿Pasar junto a ellos? ¿Arriesgarme a que me agregaran al convoy? Decidí seguir adelante, pero con una estrategia. No rebasaría. Me mantendría detrás, a distancia segura, y esperaría a que tomaran algún desvío o desaparecieran. Aceleré lentamente, subiendo a 80 kilómetros por hora. Los tráileres aceleraron también. Mantuvieron la distancia. Seguí así durante media hora. Ellos adelante, yo atrás. Sin cambios, sin variaciones, hasta que llegamos al kilómetro 156. Ahí, en ese punto exacto, los 7 tráileres encendieron sus direccionales derechas al mismo tiempo. Un parpadeo naranja sincronizado, y comenzaron a desviarse hacia un camino de terracería que se abría a la derecha de la carretera. Yo conocía ese camino. Llevaba a un viejo rancho abandonado que había cerrado operaciones hacía como 10 años. No había nada ahí, solo edificios vacíos y maquinaria oxidada. Los 7 tráileres se desviaron completamente, desapareciendo por el camino de terracería, sus luces perdiéndose en la distancia. Pasé de largo, acelerando a 100 kilómetros por hora, queriendo poner la mayor distancia posible entre yo y lo que acababa de ver. Pero la curiosidad es una hija de la chingada. 20 minutos después, cuando ya había puesto 30 kilómetros de distancia, reduje la velocidad. Miré por el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía, oscura, normal. ¿Y si lo había imaginado todo? ¿Y si era el cansancio, la falta de sueño, el café en exceso? Di la vuelta en el siguiente retorno. Regresé hacia el kilómetro 156. Cuando llegué, bajé la velocidad hasta casi detenerme frente al camino de terracería. El camino estaba ahí adentrándose en la oscuridad, pero no había huellas. El polvo del camino estaba intacto, sin marcas de llantas recientes. 7 tráileros no pueden pasar por un camino sin dejar huellas. Es imposible. Entonces, en la distancia, en lo profundo de ese camino, vi algo que me heló hasta el alma. Luces. 7 pares de luces rojas, dispuestas en fila, inmóviles, como si estuvieran esperando, como si supieran que yo había regresado. Y entonces, una por una, las luces empezaron a encenderse y apagarse, como si me estuvieran saludando. No esperé más. Aceleré y salí de ahí. Llegué a Chihuahua capital al amanecer. Hice mi entrega sin problemas, pero algo me seguía molestando. Necesitaba saber qué era ese camino, qué había en ese rancho abandonado. Busqué en internet. Encontré un artículo viejo del periódico local, de 2008. El titular decía: Tragedia en carretera federal 45. 7 traileros mueren en accidente múltiple. Leí el artículo completo. Decía que un convoy de 7 tráileres había perdido el control durante una tormenta, desviándose de la carretera en el kilómetro 156. Los 7 habían caído por un barranco lateral, estrellándose contra un rancho abandonado. Todos los conductores murieron en el impacto. Los cuerpos tardaron 3 días en ser recuperados porque el terreno era difícil de acceder. El accidente ocurrió exactamente en el mismo lugar donde yo había visto desviar al convoy. Desde esa noche, cada vez que paso por el kilómetro 156 de la Federal 45, voy con las luces altas, el radio CB apagado y la vista al frente. No miro hacia el camino de terracería. No bajo la velocidad. Y si veo luces rojas adelante de mí que no responden al CB, tomo el siguiente desvío disponible. La regla es simple. Si ves un convoy que no responde, que imita tus movimientos y que mantiene distancia perfecta, no intentes alcanzarlo, porque ese convoy ya no va a ningún lado. Y si te unes a él, tú tampoco.
Relato 4. La voz en el kilómetro. 0. Me llamo Javier Solís, 41 años, de Mexicali, Baja California. Manejo un Volvo BNL 860, modelo 2021, blanco perla con interiores de cuero negro. Es un tráiler de lujo, de esos que te hacen sentir que vas en primera clase. Esa noche del 22 de octubre tenía una ruta especial, Mexicali a Tijuana, transportando equipo médico delicado. Son solo 188 kilómetros por la carretera Federal 2, pero la carga era costosa y frágil, así que iba con especial cuidado. Salí a la medianoche en punto. La noche estaba clara, temperatura de 19 grados, sin viento. El Volvo iba perfecto, el motor D13 prácticamente silencioso. Llevaba el GPS satelital encendido, mostrando la ruta completa. Tiempo estimado de llegada, 2:45 AM. Todo iba normal hasta que pasé el kilómetro 50. Ahí el GPS hizo algo extraño. La pantalla parpadeó. El mapa desapareció por un segundo y luego volvió a aparecer. Pero cuando volvió, mostraba algo diferente. Ahora decía que yo estaba en el kilómetro 0. Kilómetro 0, pensé. Eso no existe en esta carretera. Reinicié el GPS. La pantalla se apagó, mostró el logo de la marca y volvió a encenderse. Mismo resultado, kilómetro 0. Miré por la ventana buscando postes de señalización. Vi uno a mi derecha. Decía KM52. El GPS estaba equivocado. Seguro es un error del sistema, pensé. Seguí manejando, confiando en mi conocimiento de la ruta. Pero entonces el radio CB, que estaba apagado, se encendió solo. No presioné ningún botón. No toqué nada. Simplemente se encendió, con un chasquido de estática, y una voz salió de los parlantes. Era una voz de hombre. Hablaba en español, con acento norteño, claro y directo. Kilómetro 0, dijo la voz. Has llegado al kilómetro 0. Sentí que el estómago se me revolvía. Tomé el CB, apreté el botón de respuesta. ¿Quién es? Identifíquese. La voz no respondió a mi pregunta. Simplemente repitió, kilómetro 0. El punto donde todo comienza. El punto donde todo termina. Esto es un canal de emergencia, dije, intentando sonar firme. Si esto es una broma, no es gracioso. No es una broma, Javier, respondió la voz. Dijo mi nombre. Las manos se me tensaron sobre el volante. El corazón empezó a bombear más rápido. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé muchas cosas sobre ti, Javier Solís. 41 años, Mexicali, Volvo VNL 860, matrícula, y dijo el número completo de mi matrícula. ¿Quién chingados eres?, grité. Soy la voz del kilómetro 0, respondió tranquilamente. Estoy aquí para hacerte una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Cuánto vale tu vida? Me quedé helado. No sabía qué responder. ¿Era una amenaza? ¿Un secuestro? ¿Un intento de extorsión? No entiendo la pregunta, dije cautelosamente. Es simple, continuó la voz. Estás transportando equipo médico, equipo que salvará vidas. Pero cada minuto que pasa, alguien en algún lugar está muriendo porque ese equipo no ha llegado. Entonces te pregunto, ¿cuánto vale tu vida comparada con las vidas que ese equipo salvará? Esto no tiene sentido, dije, la voz temblando. Tiene todo el sentido. En el kilómetro 0, todas las decisiones regresan a su esencia. Todas las rutas se reducen a una sola pregunta. ¿Quién vive y quién muere? Miré el velocímetro. Iba a 95 kilómetros por hora. La carretera seguía vacía, sin tráfico. Miré el GPS. Seguía marcando. Kilómetro 0. Voy a apagar este radio, dije. Y voy a reportar esta frecuencia. No puedes apagar el radio, Javier, porque no estoy en el radio. Estoy en la carretera. Estoy en el kilómetro 0. Y tú también estás aquí. Apreté el botón de apagado del CB. El radio se apagó. La luz verde del indicador se extinguió. Pero la voz siguió hablando. Salía de los parlantes del tráiler, del sistema de audio Bluetooth que uso para mi música. La voz seguía ahí, clara, constante. No puedes apagarme. Estoy en todas las frecuencias. Estoy en todos los canales. Porque el kilómetro 0 no es un lugar, es un estado. Es el momento en que la carretera te hace una pregunta que no puedes ignorar. Apagué el sistema de audio completo. Jalé los cables de los parlantes. La voz seguía.
Ahora salía del teléfono celular que tenía en el portavasos. La pantalla estaba apagada, pero la voz emergía del pequeño parlante, distorsionada pero clara. ¿Cuánto vale tu vida, Javier? Tomé el teléfono y lo arrojé por la ventana. Lo vi rebotar en el pavimento y desaparecer en la oscuridad. La voz siguió, esta vez desde dentro de mi cabeza. No eran mis pensamientos. Era la voz del CB, resonando en mi cráneo como si tuviera parlantes implantados. No puedes huir del kilómetro cero. Todos los traileros llegan aquí eventualmente. Es el punto donde la carretera te cobra, donde te pregunta, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Pisé el freno a fondo. El Volvo se detuvo con un chirrido de llantas. Me quedé ahí en medio de la carretera, respirando agitadamente, las manos temblando. ¿Qué quieres de mí? Grité a la nada. Quiero que elijas, respondió la voz, ahora suave, casi compasiva. Puedes seguir adelante, puedes llegar a Tijuana, entregar tu carga, salvar las vidas que ese equipo médico salvará. Pero si sigues adelante, algo te será quitado, algo equivalente, porque el kilómetro cero mantiene el balance. Nadie pasa gratis. ¿Qué me será quitado? No lo sabes hasta que cruzas. Puede ser un recuerdo, puede ser un año de tu vida, puede ser el amor de alguien que te ama. El kilómetro cero decide, y su decisión es justa, aunque no lo parezca. ¿Y si me regreso? ¿Y si no entrego la carga? Entonces el balance se mantiene por omisión. Las personas que morirán por falta de ese equipo es tu elección, su sangre o tu sacrificio. Elige. No podía pensar, no podía procesar. Esto era una locura. No podía estar sucediendo. Pero la voz seguía ahí, dentro de mi cabeza, esperando. Miré el tablero del Volvo. Todo funcionaba normal. El motor en ralentí, las luces encendidas, el combustible en 3/4. Miré por el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía. Miré adelante. También vacía. Tomé una decisión. Voy a seguir, dije en voz alta. Voy a entregar esta carga. Y que se joda tu kilómetro cero. La voz rió. Fue una risa suave, sin malicia, casi triste. Así es. Esa es la respuesta correcta. Los verdaderos tráileros siempre eligen la carga, porque saben que la carretera tiene un propósito, y ese propósito es más grande que ellos. ¿Qué me vas a quitar? Pregunté, la voz apenas un susurro. Ya fue quitado, respondió la voz. En el momento en que decidiste seguir adelante, descubrirás qué perdiste cuando llegues a casa. Y entonces la voz se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Miré el GPS. La pantalla mostró el mapa normal. Kilómetro 54. Había avanzado solo 4 kilómetros desde que el GPS mostró el kilómetro cero. Pero habían pasado eso, ¿cuánto tiempo? Miré el reloj del tablero. Eran las 2:15 a.m. Casi 2 horas desde que la voz empezó a hablar. Aceleré. Llegué a Tijuana a las 3:30 a.m., con 45 minutos de retraso. Hice la entrega. El equipo médico estaba intacto. Firmé los papeles. El supervisor me dijo, «Buen trabajo, llegó a tiempo. Este equipo es para una cirugía de emergencia. Salvaste una vida hoy». No respondí. Solo asentí. Conduje de regreso a Mexicali esa misma madrugada. Llegué a mi casa a las 7:00 a.m. Abrí la puerta. Mi esposa estaba en la cocina preparando café. Me miró con una expresión extraña. «¿Javier?», dijo. «Sí, soy yo. Ya llegué». Ella frunció el ceño. «¿Te sientes bien?» «Sí, ¿por qué?» «Te ves diferente, como más viejo». Fui al baño. Me miré en el espejo y lo vi. Canas. Muchas canas que no estaban ahí ayer. Arrugas más profundas alrededor de los ojos. La piel de mis manos más arrugada, con manchas de edad que no tenía antes. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Volví a la cocina. Mi esposa me abrazó preocupada. «¿Qué te pasó?» «La carretera», respondí simplemente. «La carretera me cobró». Nunca le conté la historia completa. ¿Cómo explicarle que una voz en el radio me hizo elegir entre mi juventud y la vida de un desconocido? ¿Cómo explicarle el kilómetro cero? 3 días después, leí en las noticias locales que un niño de 7 años había sido operado de emergencia en Tijuana. Trasplante de riñón. La operación fue exitosa gracias a que el equipo necesario llegó justo a tiempo. El niño sobrevivió. Yo envejecí 10 años. ¿Y sabes qué?
Lo volvería a hacer. La regla del kilómetro cero es la más dura de todas. La carretera siempre cobra. Siempre. Puedes elegir qué dar, pero no puedes negarte a pagar. Porque en el kilómetro cero, el balance se mantiene. Y los verdaderos tráileros saben que algunas entregas valen más que el precio que pagas por hacerlas. Relato 5. El paradero que nunca existió. Me llamo Rubén Castellanos y llevo 32 años jalando mercancía entre Mexicali y San Luis Río Colorado. Manejo un Kenworth T680 del 2019, color blanco con franjas azules, y conozco cada curva, cada tope y cada gasolinera de esa ruta como la palma de mi mano. O al menos eso creía hasta aquella madrugada de febrero del año pasado. Era 3 de febrero, exactamente las 3:47 de la mañana, según el reloj digital del tablero. Venía por la carretera federal 2, kilómetro 38, rumbo al este. Llevaba carga sellada de electrodomésticos con destino a Sonoita, nada fuera de lo común. La temperatura exterior marcaba 4 grados centígrados y una neblina espesa cubría todo el desierto. De esas nieblas raras que solo aparecen en invierno por esta zona, cuando la humedad del río Colorado se mezcla con el frío de la madrugada. Llevaba casi 6 horas sin parar y necesitaba estirar las piernas, tal vez tomar un café bien cargado. El combustible estaba en 3/4 de tanque, así que no era urgencia de diésel, pero cuando uno lleva tantos años en este oficio, aprende a escuchar al cuerpo. Y mi cuerpo me estaba gritando que necesitaba una pausa. Fue entonces cuando vi las luces a lo lejos, un resplandor amarillento que cortaba la niebla como cuchillo. Me acerqué despacio, con la transmisión en octava, y conforme avanzaba, pude distinguir la estructura. Era un paradero de esos viejitos, de los que ya casi no quedan. Tenía un letrero de neón que decía «El descanso del chofer» en letras rojas y amarillas, medio parpadeantes. Había 3 bombas de gasolina antiguas, de esas con los números que giran mecánicamente, y una construcción de bloques de cemento pintados de color crema con techo de lámina. Lo extraño fue que jamás había visto ese lugar, y mira que conozco esta ruta mejor que mi propia casa. Cada paradero, cada puesto de tacos, cada taller mecánico está grabado en mi memoria, pero este no lo recordaba para nada. Reduje la velocidad y metí la direccional derecha. El aire comprimido de los frenos siseó cuando me detuve en el estacionamiento de grava. Había otros 2 vehículos, una camioneta Dodge Ram del 94, color verde desteñido, y un auto sedán que no alcancé a identificar bien por la niebla. Las luces del paradero le daban un tono anaranjado a todo, como esas fotografías viejas de los años 70. Apagué el motor y el silencio fue inmediato y pesado. Ni siquiera se escuchaba el tráfico de la carretera, cosa rara porque siempre hay movimiento en la Federal 2, siempre pasan camiones, autos, patrullas, pero en ese momento no se oía absolutamente nada más que el tic-tac del motor enfriándose. Bajé de la cabina y el frío me golpeó la cara como cachetada. Me subí el cierre de la chamarra y caminé hacia la puerta del local. Tenía una de esas puertas de cristal con marco de aluminio, como las de las tienditas antiguas. Al empujarla sonó una campanita oxidada. El interior era como entrar a otra época. Había una barra de fórmica color turquesa con bancos giratorios tapizados en vinil rojo. En las paredes colgaban calendarios viejísimos, uno de 1987 con la imagen de una chava en bikini junto a un Corvette, otro de 1991 con el logo de una refresquera que ya ni existe. La luz venía de tubos fluorescentes que zumbaban constantemente. Ese sonido que te taladra los oídos cuando todo lo demás está en silencio. Detrás de la barra había un señor de unos 60 años, flaco como escoba, con un bigote gris perfectamente recortado y una camisa de cuadros azules remangada hasta los codos. Me miró sin sorpresa, como si me estuviera esperando. «Buenas madrugadas, jefe. ¿Qué se le ofrece?», me dijo con voz ronca de fumador. «Un café bien cargado, por favor. Y si tiene algo de comer, mejor. Tengo molletes recién hechos. Mi señora los acaba de sacar del horno. Esos sí que caen bien». Me senté en uno de los bancos y el señor desapareció por una puerta que daba a la cocina. Miré alrededor buscando a los dueños de los otros vehículos del estacionamiento, pero no había nadie más. El local estaba completamente vacío excepto por mí.
Eso me generó la primera punzada de inquietud en el estómago. ¿Dónde estaban los dueños de esa camioneta y ese sedán? El baño estaba visible desde donde yo estaba sentado, con la puerta abierta y la luz apagada. No había otra salida más que por donde yo había entrado. El señor regresó con una taza humeante de café en barro y un plato con 2 molletes enormes cubiertos de frijoles y queso gratinado. El aroma era delicioso, de esos que te hacen agua a la boca automáticamente. Gracias, jefe. Oiga, ¿y los otros clientes? El señor me miró sin entender. ¿Cuáles otros clientes, joven? Usted es el primero que llega en toda la noche. Señalé hacia la ventana, hacia el estacionamiento. Esa camioneta verde y el sedán que están afuera. El señor volteó hacia donde yo señalaba, entrecerró los ojos y luego me miró de nuevo con una sonrisa que no me gustó nada. Ah, esos. Llevan ahí estacionados desde hace años. Ya nadie los recogió. Un escalofrío me bajó por la espalda. Miré hacia afuera con más atención. Ahora que lo mencionaba, ambos vehículos tenían las llantas desinfladas y una capa de polvo del desierto cubriéndolos por completo. ¿Cómo no lo había notado antes? Ya veo, murmuré aunque no veía nada. Me concentré en comer. Los molletes estaban deliciosos, recién hechos como había dicho el señor, y el café tenía ese sabor fuerte de olla que te despierta de inmediato. Pero no podía quitarme de encima esa sensación extraña, como si algo no cuadrara. Saqué mi celular para checar la hora, 4:02 de la mañana, pero cuando miré la pantalla completa, noté algo que me heló la sangre. El GPS no marcaba señal, ni una sola barrita, y la ubicación que mostraba estaba completamente en blanco, como si el teléfono no supiera dónde estaba. Oiga, jefe, le dije al señor que limpiaba la barra con un trapo, ¿ustedes tienen teléfono? Se me acabó la pila del celular y necesito hacer una llamada. Otra mentira, mi celular marcaba 87% de batería, pero necesitaba confirmar algo. Claro que sí, joven, allá en la pared, junto a la rocola. Señaló hacia una esquina donde efectivamente había un teléfono público de pared, de esos antiguos con disco giratorio. Al lado había una rócola Wurlitzer que no había notado antes, con los cristales de colores y los discos de vinilo visibles adentro. Me acerqué al teléfono y levanté la bocina. Ni siquiera había tono. Estaba completamente muerto. Giré el disco de todas formas, marcando el número de mi casa, pero nada. Silencio absoluto. No le va a funcionar, dijo el señor desde la barra. Las líneas se cayeron hace mucho tiempo y nunca las vinieron a arreglar. Por aquí ya casi nadie pasa, ¿sabe? Eso no tenía ningún sentido. La Federal 2 es una de las arterias principales de transporte en la frontera. Miles de vehículos pasan diario. ¿Cómo que ya casi nadie pasaba? Regresé a mi lugar en la barra y terminé el café de 3 tragos largos. Necesitaba salir de ahí. ¿Cuánto le debo, jefe? Son 30 pesos, joven. Saqué un billete de 50 y se lo di. El señor abrió una caja registradora antiquísima que soltó un ding metálico. Sacó el cambio y me lo entregó. 2 monedas de 10 pesos. Las tomé sin mirar mucho y me guardé el dinero en el bolsillo de la chamarra. Gracias por todo, ya me voy. Que le vaya bien, joven. Y maneje con cuidado, que la carretera está traicionera con esta niebla. Salí del lugar y la campanita sonó de nuevo. Afuera, la niebla se había vuelto aún más espesa. Apenas podía ver mi tráiler a 5 metros de distancia. Caminé rápido, con las manos metidas en los bolsillos, y fue entonces cuando sentí las monedas que me habían dado de cambio. Las saqué y las miré bajo la luz anaranjada del estacionamiento. No eran monedas de 10 pesos actuales. Eran monedas viejas, de las que dejaron de circular en los años 80. Tenían la imagen del colegio de San Ildefonso y decían 10 pesos, con la tipografía antigua del Banco de México. Las manos me empezaron a temblar. Volteé hacia el paradero y vi al señor detrás del cristal, mirándome fijamente con esa misma sonrisa que no transmitía ninguna calidez. Corrí hacia mi tráiler, abrí la puerta de un jalón y me subí de un brinco. Metí la llave, giré y el motor rugió con una potencia que nunca me había alegrado tanto escuchar. Puse primera, solté el freno de mano y aceleré sin mirar atrás. Mientras me alejaba por la carretera, miré por el espejo retrovisor. El paradero seguía ahí, con sus luces amarillentas cortando la niebla, pero conforme avanzaba, las luces comenzaron a parpadear. Una vez,
2 veces, 3 veces, y luego se apagaron por completo. Cuando miré de nuevo, ya no había nada, solo oscuridad y niebla, como si el lugar nunca hubiera existido. Manejé sin parar hasta llegar a San Luis Río Colorado. Llegué a las 5:30 de la mañana, según el reloj del tablero. Pero cuando revisé el tacómetro y la computadora del camión, los datos no cuadraban. Según el sistema, había recorrido exactamente 0 kilómetros desde las 3:47 am. 0 kilómetros en casi 2 horas de manejo. Al día siguiente, ya con luz del día y después de descargar en Sonoita, regresé por la misma ruta. Busqué el paradero en el kilómetro 38. Pasé despacio, con las luces intermitentes prendidas, buscando cualquier señal de ese lugar. No había nada, ni cimientos, ni grava, ni cables de luz, ni nada que indicara que alguna vez hubiera existido una construcción ahí. Solo desierto plano cubierto de gobernadora y mezquite. Todavía conservo esas 2 monedas. Las guardo en la guantera del camión, envueltas en una servilleta de papel. A veces, cuando estoy manejando de noche, las saco y las miro para recordarme que no todo en esta carretera tiene explicación. Desde ese día tengo una regla que nunca rompo. Si veo un paradero que no reconozco, aunque esté muriendo de hambre o cansancio, no me detengo. Prefiero manejar 20 kilómetros más hasta un lugar conocido que arriesgarme a entrar donde el tiempo no funciona como debería, porque hay lugares en esta frontera que existen entre segundos, entre minutos, entre horas, lugares que aparecen solo para ciertos ojos en ciertas madrugadas. Y si uno tiene la mala suerte de entrar, quizá el tiempo que pierda ahí adentro nunca se lo devuelvan afuera. Relato 6. La carga que cambiaba de peso. Mi nombre es Joaquín Lerma y soy trailero desde hace 26 años. Manejo un Freightliner Cascadia 2020, rojo con cromados, que es mi herramienta de trabajo y mi segundo hogar. Hago rutas largas entre Tijuana y Nuevo Laredo, cruzando todo el norte del país, y puedo decirles que he visto de todo en estas carreteras. Pero lo que me pasó en marzo de este año, todavía no lo termino de entender. Era 17 de marzo, sábado de madrugada. Acababa de recoger una carga en el puerto de Ensenada y me dirigía hacia Mexicali para luego seguir hasta Hermosillo. El manifiesto decía que llevaba maquinaria industrial, específicamente partes de equipo de refrigeración para una planta procesadora de alimentos. Peso total registrado, 14 toneladas con 200 kilos. Salí de Ensenada a las 11:34 de la noche. La carretera escénica hacia Tecate estaba despejada y el clima perfecto. Noche clara, sin viento, temperatura de 18 grados. Condiciones ideales para manejar. La luna estaba casi llena e iluminaba el desierto con esa luz plateada que hace que todo se vea como en blanco y negro. Todo iba normal hasta que llegué al kilómetro 74, ya bajando hacia el valle de Mexicali. Ahí es donde la carretera empieza a descender en pendientes largas y pronunciadas, y uno tiene que usar bien los frenos de motor para no recalentar las balatas. Metí la transmisión en sexta para controlar la velocidad en la bajada, como lo he hecho 1000 veces antes, pero sentí algo raro. El camión jalaba más de lo normal. No era algo dramático, pero después de tantos años uno conoce perfectamente cómo responde su unidad con cierto peso. Y esto se sentía diferente. Miré el velocímetro, 65 kilómetros por hora en una pendiente, que normalmente me mantenía en 70 con el mismo peso. Revisé los frenos pensando que tal vez se estaban arrastrando, pero no. Todo indicaba que estaban funcionando perfectamente. Habrá mucho viento de frente, pensé, aunque no sentía ninguna ráfaga golpeando la cabina. Seguí manejando, pero la sensación de peso extra no desapareció. Era como si la carga hubiera aumentado. Metí quinta para tener más control y el motor empezó a trabajar más duro, rugiendo con ese sonido grave de cuando jala carga pesada. Llegué a la caseta de cobro del kilómetro 52 y me detuve. El operador, un muchacho joven con chaleco reflejante, me dio mi ticket. ¿Qué lleva, jefe?, me preguntó mientras procesaba el cobro. Maquinaria industrial. ¿Por qué? No, por nada. Es que se ve que el tráiler va bien cargadito. Está bien asentado sobre los ejes. Eso me extrañó. 14 toneladas es una carga normal, ni pesada ni ligera. No había razón para que se viera bien cargadito. Pagué y seguí adelante.
Ya en la recta hacia Mexicali, decidí hacer una prueba. Aceleré en una sección plana donde siempre puedo alcanzar 90 kilómetros por hora sin forzar el motor. Esta vez, apenas llegué a 75 y el motor estaba revolucionado al máximo. Definitivamente, algo no estaba bien. Metí la direccional y me orillé en el acotamiento del kilómetro 41. Puse las luces intermitentes. Tomé mi linterna de mano y bajé a revisar la carga. Caminé hacia la parte trasera del tráiler. Las puertas estaban cerradas con el sello de seguridad intacto, tal como me lo habían entregado en Ensenada. Revisé los neumáticos, presión correcta en todos, suspensión, trabajando normalmente, frenos, sin arrastrarse. Todo estaba en orden desde el punto de vista mecánico. Subí de nuevo a la cabina y revisé la documentación. Carta porte, manifiesto de carga, póliza de seguro. Todo decía lo mismo. 14 toneladas con 200 kilos. Arranqué de nuevo y continué hacia Mexicali, pero conforme avanzaba, la sensación de peso extra se volvía más pronunciada. Era como si cada kilómetro que recorría, la carga se hiciera más pesada. El motor trabajaba al límite, la temperatura del aceite subía más de lo normal, y tuve que bajar a cuarta velocidad en secciones donde normalmente iba en sexta. A las 2:15 de la mañana, llegué a la báscula de la Guardia Nacional en el kilómetro 28. Esas básculas están ahí para verificar que los tráileres no vayan sobrecargados y destruyendo el pavimento. Me detuve y el oficial me indicó que avanzara sobre la plataforma de pesaje. El sistema digital tardó unos segundos en calcular el peso total. Cuando apareció el número en la pantalla, el oficial frunció el ceño y revisó 2 veces. «Jefe, ¿qué lleva?», me preguntó con tono serio. «Maquinaria industrial, oficial. ¿Por qué? ¿Hay algún problema?» «Sí hay problema. Está sobrecargado. Lleva 17 toneladas 400 kilos. Sentí que el estómago se me hacía un nudo». «Eso es imposible, oficial. Mi carga registrada es de 14 toneladas 200 kilos. Aquí está el manifiesto». Le mostré los documentos. El oficial los revisó con su linterna, comparándolos con la lectura de la báscula. «Pues sus documentos dicen una cosa, pero mi báscula dice otra, y mi báscula no miente. Tiene 3 toneladas de sobrepeso. Voy a tener que multarlo y pedirle que regrese a origen para ajustar la carga». «Oficial, salí de Ensenada hace 4 horas con la carga sellada. Nadie ha abierto el tráiler. El sello está intacto. ¿Cómo voy a tener 3 toneladas de más?». El oficial también estaba confundido. Me pidió que bajara del camión y revisó personalmente el sello de seguridad. Efectivamente, estaba intacto. Ni un rayón ni ninguna señal de manipulación. «Esto no tiene sentido», murmuró el oficial. «Pero el peso es el peso. Voy a consultarlo con mi supervisor». Se alejó hacia la caseta y me dejó ahí parado en el acotamiento, con el corazón latiéndome rápido. 3 toneladas de sobrepeso de la nada. Era absurdo. Era imposible. Miré hacia el tráiler bajo la luz de los reflectores de la báscula. Se veía perfectamente normal. Las llantas no estaban más hundidas de lo usual. La suspensión no mostraba signos de exceso de carga. Era como si el peso extra fuera invisible. El oficial regresó acompañado de su supervisor, un hombre mayor con el uniforme perfectamente planchado y años de experiencia en el rostro. «A ver, joven», me dijo el supervisor, «vamos a hacer algo. Voy a pedirle que avance 50 metros adelante de la báscula y luego regrese en reversa. Quiero verificar que la báscula esté funcionando correctamente». Hice lo que me pidió. Avancé 50 metros. Me detuve y luego regresé en reversa hasta quedar de nuevo sobre la plataforma de pesaje. El supervisor observó la pantalla digital y entonces pasó algo que nos dejó a todos helados. El número cambió. Primero marcaba 17.400 kilos. Luego, mientras estábamos viendo, cambió a 16.850 kilos. Después a 16.300. Y siguió bajando lentamente. 15.900, 15.400, 15.100. «¿Qué demonios?», murmuró el oficial joven. El peso seguía bajando como si la carga se estuviera evaporando. 14.800, 14.500, 14.200, y finalmente se detuvo en 14.200 kilos. Exactamente el peso que decía mi manifiesto. El supervisor y el oficial se miraron sin saber qué decir. Yo tampoco podía hablar. Los tres estábamos viendo lo mismo.
Un peso que había cambiado frente a nuestros ojos sin que nadie tocara la carga. «La báscula está fallando», dijo el oficial joven, pero se notaba que ni él mismo se lo creía. «No», respondió el supervisor despacio. «Llevo 23 años operando estas básculas y nunca había visto algo así». El supervisor me miró fijamente a los ojos. «¿Usted sabe qué lleva ahí atrás, joven? ¿Realmente lo sabe?» «Solo lo que dice el manifiesto, jefe. Partes de equipo de refrigeración. Yo solo soy el transportista». El supervisor caminó alrededor del tráiler despacio, alumbrando con su linterna cada rincón, cada placa, cada sello. Finalmente, regresó hacia mí. «Mire, oficialmente su carga ahora marca el peso correcto. No lo puedo multar, pero le voy a dar un consejo de viejo a joven. Entregue esa carga lo más rápido que pueda y no pregunte nada. Hay cosas en estas carreteras que es mejor no entender. No me hice del rogar. Arranqué y me alejé de esa báscula como si me persiguiera el diablo. Durante el resto del camino a Mexicali, el camión se sintió ligero, tal vez demasiado ligero. Era como si ahora la carga pesara menos de lo que debería. Llegué a Mexicali a las 3:40 de la mañana y me metí directo al patio de maniobras de la transportista para la que trabajo. Estacioné el tráiler y no lo quise ver más en lo que quedaba de la noche. Al día siguiente, por la mañana, cuando fui a entregar la carga al almacén en Hermosillo, pedí estar presente cuando abrieran el tráiler. El encargado del almacén cortó el sello de seguridad y abrió las puertas. Adentro estaba exactamente lo que decía el manifiesto: cajas de madera con partes de compresores y evaporadores industriales. Todo perfectamente estibado, todo en orden, todo con los números de serie correctos. Pero había algo más. En el piso del tráiler, justo en el centro, había una marca circular, como si algo muy pesado y redondo hubiera estado ahí, presionando el piso de metal. La marca medía aproximadamente 1 metro de diámetro. ¿Eso venía con la carga?, preguntó el encargado. No lo sé. El tráiler venía sellado desde origen. El encargado pasó la mano sobre la marca. Estaba ligeramente hundida, como si algo con peso enorme hubiera descansado ahí durante horas. «Qué raro», murmuró. «Pero bueno, la carga está completa. Firma aquí». Firmé los papeles y me largué de ahí sin hacer más preguntas. Esa noche, ya en un hotel en Hermosillo, investigué en internet sobre cargas que cambian de peso. Encontré algunos foros de traileros donde otros choferes contaban historias similares. Cargas que se vuelven más pesadas de noche. Tráileres que pesan diferente, dependiendo de dónde los midas. Mercancía que parece pesar menos cuando cruzas ciertos kilómetros de la carretera. Un comentario en particular me llamó la atención. Lo escribió un trailero viejo de Sonora. «A veces nos contratan para mover cosas que no sabemos qué son. Nos dan un manifiesto falso, nos sellan el tráiler y nos dicen que no preguntemos. La paga es buena, pero el precio es alto, porque esas cargas traen su propio peso, su propio tiempo y sus propias reglas. Y mientras las llevas, ellas también te llevan a ti. Nunca supe qué era esa carga realmente. Oficialmente, partes de refrigeración. Pero esa marca en el piso del tráiler, ese peso que subía y bajaba como si respirara, esa sensación de estar transportando algo más que metal y cables. Desde entonces tengo una regla inquebrantable. Si me ofrecen una carga sellada desde origen, con buen pago pero sin explicaciones claras, la rechazo. Prefiero ganar menos y dormir tranquilo que ganar más y pasar otra noche sintiendo que lo que llevo atrás tiene vida propia. Porque en este trabajo uno firma para transportar mercancía, pero nadie firma para transportar lo que no se puede explicar. Relato 7. Los ecos del CB. Me llamo Santos Gallardo y llevo manejando tráiler desde el año 1998. Son 26 años de carretera, de madrugadas, de kilómetros que se pierden en la memoria. Manejo un International Lone Star del 2018, negro con detalles plateados, y mi ruta principal es entre Hermosillo y Ciudad Juárez por la carretera federal 45. Es una ruta larga, solitaria, especialmente en la madrugada cuando el desierto de Chihuahua se extiende infinito a ambos lados del asfalto. Todo trailero que se respete tiene un radio CB instalado en su cabina. Es nuestra línea de vida en la carretera. Nos avisa de retenes, accidentes, clima, patrullas, pero sobre todo es compañía. Cuando manejas solo durante 12 horas seguidas,
Escuchar otras voces en el canal te recuerda que no estás completamente aislado del mundo. Lo que voy a contar pasó el 9 de septiembre de este año. Salí de Hermosillo a las 7:00 de la noche con carga de productos agrícolas refrigerados rumbo a un distribuidor en Juárez. Peso total, 16 toneladas. Ruta estimada, 9 horas con una parada técnica en Agua Prieta para cargar diésel. Las primeras horas fueron normales. Crucé Imuris, llegué a Cananea, bajé hacia Agua Prieta. Cargué diésel a las 10:45 de la noche. Comí unos tacos de carne asada en un puesto que conozco desde hace años y salí de nuevo a la carretera a las 11:30. De Agua Prieta a Janos son aproximadamente 150 kilómetros de puro desierto. No hay pueblos, no hay luz, solo la carretera recta cortando la oscuridad como una línea gris bajo las estrellas. En esa sección siempre sintonizo el canal 19 del CB, que es el canal que usan la mayoría de los traileros en el norte del país. Eran las 12:40 de la madrugada, kilómetro 118, cuando escuché la primera voz en el radio. Aquí el Tigre del Norte en el kilómetro 140 rumbo al sur. ¿Hay alguien en el canal? Reconocí el apodo. El Tigre del Norte es un trailero veterano que maneja esa misma ruta desde hace décadas. Lo he saludado varias veces por radio, aunque nunca nos hemos conocido en persona. Tomé el micrófono y respondí. Aquí el Gallito de Hermosillo en el 118 rumbo al norte. ¿Cómo está el camino adelante, Tigre? Hubo una pausa de 2 segundos, solo estática, y luego su voz regresó. Aquí el Tigre del Norte en el kilómetro 140 rumbo al sur. ¿Hay alguien en el canal? Exactamente las mismas palabras, con el mismo tono, como si fuera una grabación repitiéndose. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez no me había escuchado por interferencia. Tigre, aquí el Gallito. Te escucho bien. ¿Cómo está el camino? Otra pausa, más estática. Y luego, aquí el Tigre del Norte en el kilómetro 140 rumbo al sur. ¿Hay alguien en el canal? Otra vez exactamente lo mismo, palabra por palabra. Ahí fue cuando sentí la primera punzada de algo raro en el estómago. Solté el micrófono y solo escuché. El Tigre del Norte volvió a repetir su mensaje 2 veces más en los siguientes 5 minutos, con las mismas pausas exactas, como un disco rayado. Decidí ignorarlo y concentrarme en manejar, pero entonces escuché otra voz. Aquí la Reina de Corazones en el 95 hacia Janos. Oye, Tigre, ya te escuché. Aquí está despejado. ¿Todo bien? La Reina de Corazones es como se hace llamar una trailera que también conozco de haberla saludado varias veces. Maneja una Peterbilt azul turquesa y es muy respetada en la ruta. La voz del Tigre respondió inmediatamente. Aquí el Tigre del Norte en el kilómetro 140 rumbo al sur. ¿Hay alguien en el canal? La misma frase. De nuevo, la Reina R. Continuar de Corazones soltó una risita incómoda. Oye, Tigre, ¿estás bien? Me pareces disco rayado. Silencio, estática. Y luego una tercera voz que no reconocí. Aquí el fantasma en el 102. Oigan, ¿alguien más está escuchando esto? Sí, respondí. Aquí el Gallito. El Tigre está repitiendo lo mismo una y otra vez. Aquí la Reina, dijo ella. Sí, yo también lo oigo. El fantasma hizo una pausa antes de hablar de nuevo, y cuando lo hizo, su voz sonaba tensa. Oigan, yo conozco al Tigre del Norte. Es mi tío. Maneja esta ruta desde hace 30 años. Sí, todos lo conocemos, dije yo. ¿Qué pasa? Otra pausa larga, tanto que pensé que se había cortado la transmisión. Pero finalmente, el fantasma habló de nuevo. Mi tío murió hace 3 años. Chocó en el kilómetro 140 cerca de Janos. No sobrevivió. Un frío profundo me recorrió la espalda. Miré el radio como si fuera a morderme. ¿Qué dijiste?, preguntó la Reina de Corazones con voz temblorosa. Lo que oyen. Mi tío Armando Reyes, el Tigre del Norte, murió en 2021. Perdió el control en una curva y volcó. Yo estaba en su funeral. Todos nos quedamos en silencio. Solo se escuchaba la estática del canal y el ruido del viento golpeando nuestras cabinas. Y entonces la voz del Tigre del Norte habló de nuevo, pero esta vez fue diferente. Aquí el Tigre del Norte en el kilómetro 140. Hay una curva cerrada. Tengan cuidado. No cometan mi error. Mi sangre se congeló. La voz ya no sonaba como grabación. Sonaba clara, directa, como si estuviera hablando específicamente con nosotros. Tío,
murmuró el fantasma en el radio con la voz quebrada. Tío, ¿eres tú? No hubo respuesta. Solo silencio. Seguí manejando en estado de shock. No sabía si lo que había escuchado era real o si mi mente me estaba jugando una broma después de tantas horas de carretera. Pero tanto la reina de corazones como el fantasma también lo habían escuchado. Los tres éramos testigos. Llegué al kilómetro 140 a la 1:25 de la madrugada. Reduje la velocidad a 60 kilómetros por hora y encendí las luces altas. Ahí, tal como había dicho la voz, había una curva pronunciada hacia la izquierda. No era una curva particularmente peligrosa, pero si la tomabas a exceso de velocidad con carga pesada, podías perder el control. Vi las marcas de llantas en el asfalto, viejas, desgastadas por el tiempo y el clima, pero todavía visibles. Alguien había frenado de emergencia ahí y había perdido el control. Tomé la curva con mucho cuidado, casi a vuelta de rueda, sintiendo cada grado de inclinación en la suspensión del tráiler. Una vez que la pasé, aceleré de nuevo y dejé atrás el kilómetro 140. El radio CB estuvo en silencio durante los siguientes 20 minutos. Ni la reina de corazones ni el fantasma dijeron nada. Yo tampoco. ¿Qué se podía decir después de escuchar la voz de un muerto advirtiendo sobre el lugar donde perdió la vida? Fue el fantasma quien rompió el silencio finalmente. Oigan, yo voy a tomar la desviación a Casas Grandes. Ya no quiero seguir por esta ruta esta noche. Te entiendo, compa, respondí. Que te vaya bien. La reina de corazones también se despidió. Yo sigo al norte, pero voy a parar en Janos a tomar un café. Necesito despejarme. Cuídense, compañeros. Igualmente, reina. Buen camino. Me quedé solo en el Canal 19. Seguí manejando hacia Ciudad Juárez, con las manos apretadas al volante y la mirada fija en la carretera. Cada vez que pasaba un kilómetro marcado, lo leía en voz alta para mantenerme alerta y no perderme en mis pensamientos. A las 13:00 de la mañana, ya cerca de Nuevo Casas Grandes, el radio crepitó de nuevo. Me tensé esperando escuchar otra vez la voz del tigre del norte, pero esta vez fue diferente. Era una voz de mujer, anciana, cansada. Aquí la abuela del desierto en el... estática. Cuidado con el kilómetro. Más estática. No se detengan. La transmisión se cortó antes de terminar. Esperé, pero no regresó. No reconocí el apodo. Nunca había escuchado a nadie llamarse la abuela del desierto en todos mis años de usar el CB, pero su voz tenía el mismo tono que la del tigre después de identificarse. Clara, urgente, advirtiendo sobre algo. Esta vez no respondí. Simplemente seguí manejando, rezando mentalmente para llegar a Juárez sin más incidentes. Llegué a mi destino a las 6:40 de la mañana. Entregué la carga sin problemas, firmé los papeles y me fui directo a un hotel a descansar. Pero antes de dormir, busqué en internet Tigre del Norte trailero muerto Janos, Chihuahua. Encontré la nota de un periódico local de septiembre de 2021. Efectivamente, Armando Reyes Soto, conocido en la comunidad de transportistas como el Tigre del Norte, había fallecido en un accidente en el kilómetro 140 de la carretera federal 45. Volcó su tráiler en una curva cerrada después de quedarse dormido al volante. Tenía 58 años y 32 de experiencia como trailero. También busqué la abuela del desierto trailera, pero no encontré ningún resultado. 3 semanas después, en un comedor de traileros en Hermosillo, le conté mi experiencia a un grupo de choferes veteranos. Uno de ellos, un señor de casi 70 años que ya estaba retirado, palideció cuando mencioné el apodo. La abuela del desierto, murmuró. Hace más de 20 años que no escuchaba ese nombre. ¿La conociste?, le pregunté. Todos la conocíamos. Se llamaba Rosario Jiménez. Fue una de las primeras mujeres traileras en los años 80. Manejaba esa misma ruta que tú mencionas. Murió en el 96 o 97, no recuerdo bien. Se quedó dormida en un tramo recto y se salió del camino. Nunca encontraron su cuerpo completo. El camión se incendió. ¿En qué kilómetro fue? El viejo trailero lo pensó un momento. Creo que fue cerca del 180, por ahí por la zona de Ascensión. Sentí que se me erizaba la piel. El kilómetro 180. Exactamente el tramo que yo tenía que recorrer en mi siguiente viaje a Juárez. Desde ese día,
Cuando manejo de noche por la carretera Federal 45, siempre tengo el CB encendido en el canal 19. Pero ya no solo escucho para saber el estado del camino. Escucho por si acaso alguien que ya no está intenta advertirme de algo, porque he aprendido que en estas carreteras del desierto los muertos no siempre se van. Algunos se quedan, atrapados en los kilómetros donde perdieron la vida, repitiendo su última transmisión, su última advertencia. Y mi regla ahora es simple. Si escuchas una voz en el CB que te advierte sobre un peligro adelante, no importa si reconoces el apodo o no, no importa si la persona está viva o muerta, hazle caso. Reduce la velocidad. Ten precaución. Porque tal vez esa voz está ahí precisamente para evitar que tú también te quedes atrapado en un kilómetro para siempre, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, esperando que alguien te escuche. Relato 8. La ruta que solo existe de madrugada. Mi nombre es Felipe Montes y he sido trailero durante 31 años. Manejo un Volvo UNL 760 del 2021, color blanco perla, equipado con todas las comodidades modernas. GPS satelital, cámara de reversa, sensor de punto ciego, todo. Es una máquina de precisión que nunca me había fallado, hasta la madrugada del 28 de octubre de este año. Esa noche salí de Nogales con carga de componentes electrónicos rumbo a Chihuahua capital. Ruta conocida, sin complicaciones. Peso total, 15 toneladas exactas. Hora de salida, 9:30 p.m. Tiempo estimado de llegada, 10:00 a.m. del día siguiente, con paradas incluidas. Todo transcurrió sin problemas hasta las 2:15 de la madrugada. Estaba circulando por la carretera federal 17 entre Moctezuma y Cumpas, en pleno corazón del desierto sonorense. Es una zona que conozco perfectamente. Recta, plana, sin curvas peligrosas. Visibilidad perfecta con la luna casi llena, iluminando el paisaje. Mi GPS indicaba que debía continuar derecho por 48 kilómetros, más antes de llegar a la próxima desviación. Pero entonces vi algo que no tenía sentido. Una salida lateral a la derecha, perfectamente pavimentada, con señalamiento oficial de carretera federal. El letrero decía, Ruta Alterna 17B, Sahuaripa 32 km. Me extrañó inmediatamente. Conozco esa carretera de memoria y nunca había visto esa desviación. Además, Sahuaripa no está en esa dirección según mi conocimiento geográfico, pero el señalamiento se veía oficial. Metal galvanizado, letras reflejantes, logo de la SCT y todo. Miré el GPS para verificar. La pantalla mostraba mi ubicación exacta en la Federal 17, pero no indicaba ninguna salida lateral. De hecho, según el mapa digital, yo estaba en medio de un tramo completamente recto sin ninguna intersección. Actualizaron la carretera y el GPS no lo registró todavía, pensé. No sería la primera vez. A veces construyen desviaciones nuevas y los mapas satelitales tardan meses en reflejarlo. Lo lógico hubiera sido continuar por mi ruta conocida, pero algo me llamó la atención. Si esa ruta alterna efectivamente reducía la distancia o evitaba algún tramo en mal estado, podría ahorrarme tiempo y combustible. Soy trailero, no turista. Cualquier ahorro cuenta. Metí la direccional y tomé la desviación. El pavimento era impecable. Nuevo, negro brillante, sin un solo bache. Las rayas amarillas del centro estaban perfectamente pintadas y los señalamientos laterales eran claros. Era una carretera mejor mantenida que muchos tramos de la federal principal, pero estaba completamente vacía. Ni un solo vehículo en ninguna dirección, ni luces a lo lejos. Solo mi tráiler avanzando por esa ruta solitaria bajo la luz de la luna. Los primeros 5 kilómetros fueron normales. El paisaje era el típico del desierto sonorense. Cactus, saguaro, mezquites, montañas en la distancia. Pero conforme avanzaba, empecé a notar algo extraño en la vegetación. Los cactus se veían diferentes. No sabría explicarlo técnicamente, pero parecían más oscuros, más retorcidos. Sus brazos se extendían en ángulos que no parecían naturales, como si estuvieran inclinándose hacia la carretera. Debe ser la sombra de la luna, me dije, o el cansancio. Pero la sensación de extrañeza no desapareció. De hecho, aumentó. Al llegar al kilómetro 12, según mi odómetro,
Debería haber visto alguna señal de civilización, un rancho, una casa, algo, pero no había nada. Solo desierto extendiéndose infinitamente a ambos lados. Intenté marcar mi ubicación en el GPS, pero la pantalla mostraba un mensaje que nunca había visto antes. Buscando señal de satélite. El icono giraba y giraba sin conectarse. Saqué mi celular. Sin señal. Ni una sola barra. El radio CB solo transmitía estática. Empecé a sentir el primer amago de preocupación. Pero no podía dar vuelta en U con un tráiler de 15 metros en una carretera de 2 carriles. Tenía que continuar hasta encontrar un lugar seguro donde maniobrar. Seguí adelante, ahora más alerta, prestando atención a cada detalle. Y entonces noté algo que me heló la sangre. Los kilómetros no avanzaban. Tengo un odómetro digital que marca las décimas de kilómetro con precisión. Había estado observando cómo pasaba de 12.0 a 12.1, 12.2, 12.3, pero cuando llegó a 12.9, en lugar de cambiar a 13.0, regresó a 12.0. Pensé que era un error visual mío, pero lo observé de nuevo con atención. 12.8, 12.9 y de vuelta a 12.0. El odómetro estaba atrapado en un ciclo. Miré el reloj del tablero. 2:47 AM. Había entrado a esta carretera a las 2:15. Eso significaba que había estado manejando durante 32 minutos. A una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, debería haber recorrido al menos 40 kilómetros. Pero el odómetro decía que solo había avanzado 12. Una vez, y otra vez, y otra vez. El pánico empezó a trepar por mi garganta. Aceleré a 90, luego a 100 kilómetros por hora. El motor rugió, las llantas vibraron, el tráiler se sacudía por la velocidad, pero el odómetro seguía girando de 12.0 a 12.9 y de vuelta a 12.0. Y el paisaje no cambiaba. Era exactamente el mismo grupo de saguaros a la izquierda, la misma formación montañosa al fondo, como si estuviera conduciendo en una cinta de correr infinita. Frené de golpe. Los neumáticos chillaron y el tráiler se detuvo en medio de la carretera. Mi respiración era agitada. El corazón me latía en los oídos. Bajé de la cabina. El silencio del desierto era absoluto. No se escuchaba nada, ni insectos, ni viento, ni animales nocturnos. Solo silencio. Caminé hacia la parte trasera del tráiler y toqué las puertas metálicas. Estaban frías como hielo, a pesar de que la temperatura del desierto estaba templada. Miré hacia el cielo. Las estrellas estaban ahí, pero parecían estar en posiciones extrañas, constelaciones que no reconocía. Y la luna estaba exactamente en el mismo lugar que cuando había entrado a esta carretera. No se había movido ni un milímetro. Esto no es real, susurré. Esto no puede ser real. Pero el frío del metal bajo mis manos era real. El peso de mis botas sobre el asfalto era real. El aire entrando y saliendo de mis pulmones era real. Regresé a la cabina y tomé una decisión. No podía seguir adelante si la carretera no llevaba a ningún lado. Tenía que dar vuelta, aunque fuera peligroso. Encendí todas las luces de emergencia, revisé los espejos y comencé la maniobra. En una carretera de 2 carriles, dar vuelta en U con un tráiler requiere hacer múltiples movimientos hacia adelante y hacia atrás. Primer movimiento. Adelante hasta el extremo derecho. Cambio a reversa. Segundo movimiento. Reversa hasta el extremo izquierdo. Cambio a drive. Tercer movimiento. Y entonces vi algo por el espejo retrovisor que me dejó paralizado. Había otro tráiler detrás de mí, exactamente igual al mío. Mismo modelo, mismo color, misma configuración. Y estaba haciendo los mismos movimientos que yo acababa de hacer. Cuando yo me movía hacia adelante, él se movía hacia adelante. Cuando yo retrocedía, él retrocedía. Pero no era un reflejo. Era otro camión, sólido, real, imitando cada uno de mis movimientos con un retraso de 2 segundos. Salté de la cabina y corrí hacia atrás para ver mejor. El otro tráiler estaba a unos 30 metros. Podía ver claramente su cabina, sus faros, sus llantas. Y entonces, la puerta de la cabina del otro tráiler se abrió. Alguien bajó. Una figura humana, pero no podía distinguir sus rasgos en la oscuridad. Comenzó a caminar hacia mí, con pasos lentos pero constantes. No me quedé a ver qué era. Corrí de vuelta a mi camión,
Me subí de un salto, cerré la puerta con seguro y aceleré hacia adelante sin terminar la vuelta en U. Ahora iba en sentido contrario por el carril equivocado, pero no me importó. Solo quería alejarme de esa figura, de ese otro camión, de todo. Aceleré a fondo. 110, 120, 130 kilómetros por hora. El tráiler vibraba peligrosamente, pero no disminuí la velocidad. Y entonces, como atravesando una cortina invisible, todo cambió. El GPS se reconectó con un bip. El celular mostró barras de señal. El radio CB comenzó a transmitir conversaciones de otros tráileros. Miré el paisaje y ya no eran los mismos cactus retorcidos. Era el desierto normal, reconocible. Miré el odómetro. 47.3 kilómetros, avanzando normalmente. Miré el reloj. 2:51 AM. Habían pasado solo 4 minutos desde que había entrado a aquella desviación. 4 minutos. Pero había sentido como media hora atrapado en ese ciclo imposible. Reduje la velocidad gradualmente hasta los 80 kilómetros por hora y busqué con la mirada la entrada a esa carretera alterna. Debía estar por ahí a pocos kilómetros atrás, pero cuando miré por los espejos retrovisores no había nada. No había desviación, no había señalamiento, no había pavimento nuevo, solo el acotamiento normal de la Federal 17 extendiéndose hacia atrás. Continué hasta Chihuahua sin detenerme una sola vez más. Llegué temprano, a las 8:30 de la mañana, 2 horas antes de lo programado, como si hubiera tomado un atajo que me ahorró tiempo, aunque lógicamente eso era imposible. 3 días después, ya de vuelta en Nogales, fui a las oficinas de la SCT y pregunté por la ruta alterna 17B hacia Zaguaripa. El ingeniero encargado me miró confundido. No existe ninguna ruta 17B, señor. La Federal 17 no tiene desviaciones oficiales en ese tramo. Le describí exactamente dónde había visto el señalamiento, el kilómetro aproximado, las características del pavimento. El ingeniero revisó los mapas oficiales, los planos de construcción recientes. Todo. No hay nada ahí, insistió. Ese tramo no ha sido modificado en 15 años. Pero yo sé lo que vi, sé lo que manejé. Y sé que durante esos 4 minutos que sintieron como eternidad, estuve en un lugar que no debería existir. Desde entonces, mi regla es inflexible. Nunca tomo una desviación que no esté en mi GPS, no importa qué tan oficial se vea el señalamiento, porque he aprendido que en estas carreteras del norte, en las horas más oscuras de la madrugada, a veces aparecen caminos que no están en ningún mapa. Caminos que te llevan a ningún lado. Caminos donde el tiempo se dobla sobre sí mismo. Caminos que solo existen para aquellos que tienen la mala suerte de verlos. Y si alguna vez ves un señalamiento de una ruta que no reconoces, un pavimento demasiado perfecto donde no debería haber nada, una desviación que tu GPS no muestra, sigue adelante. No te desvíes. No importa cuánto tiempo creas que te vas a ahorrar. Porque el tiempo que pierdes ahí dentro, atrapado en esos kilómetros imposibles, es tiempo que nunca recuperarás. Y si tienes suerte, como la tuve yo, sales de ahí con solo el recuerdo de lo imposible. Pero si no tienes suerte, quizá te quedas ahí para siempre, manejando los mismos 12 kilómetros una y otra vez, viendo cómo el odómetro regresa eternamente a cero, esperando a que otro tráilero cometa el mismo error y entre a acompañarte en ese ciclo infinito.